Y bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes que se conecta por este espacio para seguir meditando en las escrituras. Y la pregunta que hoy queremos contestar es, ¿qué hacemos si estamos luchando con un pecado? Es más, si estamos preocupados realmente, si somos hijos de Dios. ¿El Hijo de Dios dudará de su salvación? Habrá momentos en los cuales tengamos que enfrentar esta pregunta: ¿realmente nació de nuevo? ¿Realmente soy un hijo de Dios? ¿Realmente Cristo es mi Señor? ¿Realmente Cristo me ha salvado? Porque veo que tengo una lucha constante en mi corazón, veo que constantemente estoy luchando con el pecado, estoy luchando con diferentes inclinaciones de mi corazón que se rebelan en contra de este deseo que tengo de servir a Dios. ¿Qué hacemos? Y no lo sé si ustedes han luchado alguna vez con esta pregunta, esta interrogante muy fuerte para un corazón. Y hoy quisiera que meditáramos en Romanos 8, donde creo que obtenemos una respuesta ciertísima, una respuesta segura. Es como si en la turbulencia de nuestras vidas, Romanos 8 fuera como un ancla segura que nos hace permanecer en Cristo. Alguien decía que era Romanos, decía Lutero, es como una joya brillante a lo largo del Nuevo Testamento. Y creo que Romanos 8, no solamente para Martín Lutero y otros escritores, eruditos y comentaristas de la Biblia, considero que para cada cristiano, Romanos 8 es una joya preciosa, es una joya inmensa en la cual deberíamos meditar, en la cual deberíamos nosotros fijar nuestros corazones el día de hoy. Así que me gustaría que me acompañaras a Romanos capítulo 8. Como ustedes saben, leo la Biblia de las Américas, pero puedes leer cualquier otra versión. Puedes leer la Reina Valera, puedes leer la NTV, la NBI. Solamente quiero que me sigas con tu mirada. Es más, me ayudaría mucho a que tuvieras otra versión para que tuviéramos una mejor comprensión quizá del texto. Eso nos ayuda mucho en muchas versiones. El versículo 1 de Romanos 8 dice: por consiguiente. Aquí es importante notar esta palabra conectora. Por lo tanto, por consiguiente. Esto quiere decir que hay un argumento que el escritor desarrolló antes y ahora hay una implicación, hay una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. John Stott, que fue un predicador y un comentarista bíblico, tiene un gran comentario a los romanos. Él dice que esta palabra, por lo tanto, se refiere desde Romanos 3 hasta el momento. John Stott dice, esa es la conclusión de todo lo que ha dicho Pablo en Romanos 3 a Romanos 7. La conclusión es este versículo. Douglas Moo, que es otro erudito del Nuevo Testamento, menciona que esa es la conclusión no tanto del capítulo 3, 4 y 5, sino del 6 y del 7. ¿Cuál sea la posición que tú adoptes? Yo honestamente adopto la posición de Douglas Moo, que por consiguiente. Por lo tanto, se refiere a lo que Pablo ha dicho en Romanos 5, Romanos 6 y Romanos 7, perdón. Y recordemos qué es lo que está hablando en Pablo en Romanos 6. Recapitulando, básicamente, Pablo en Romanos 6 nos dice que hemos muerto al pecado porque en Cristo hemos sido sepultados en nuestra vieja naturaleza y su resurrección nos promete esta novedad de vida que es posible gracias al Espíritu Santo. Ahora, Romanos 7 parece haber un cambio porque en Romanos 7 nos habla de la ley que es buena, pero que nosotros en nuestra naturaleza caída no podemos cumplir. Y aún siendo cristianos, aún tenemos una batalla en nuestros corazones en contra del pecado. Ahora, si reconocemos esto, si tú esta mañana reconoces que aún luchas con el pecado, que aún tienes tendencias en tu corazón a rebelarte en contra del Señor, entonces, ¿cuál es tu esperanza? Recuerden cómo termina Pablo en Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice en el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios. Fíjense, antes de ser cristianos no amábamos la ley de Dios ni queríamos obedecerla. La aborrecíamos porque aborrecíamos a Dios.
Pero dice Pablo, ahora en Cristo yo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero por el otro lado, por la carne, mi cuerpo aún sigue la ley del pecado. No es esclavo del pecado, pero aún somos tentados con el pecado. Y ahí viene el versículo 1, que por cierto, en nuestras Biblias originalmente no existía esta separación. En Romanos no se escribe Pablo Romanos 5, Romanos 6, 7, no. Pablo lo escribe seguido como una carta. Más adelante, estas secciones de capítulos y versículos se añaden para que tengamos un mejor aprovechamiento de nuestra búsqueda de los pasajes bíblicos, pero era seguido. Así que si pudiéramos leer, si nos podríamos trasladar al primer siglo, podemos leer el Romanos como una carta continua. Por lo tanto, no hay separación. Sin embargo, por un sentido de facilidad de búsqueda, se añadió más tarde los capítulos y los versículos. Pero fíjense, el versículo 25 termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo, porque a pesar de que tengo una lucha con mi pecado, Dios envió a su Hijo para ayudarme a luchar con este pecado. Y sirvo al Señor en mi corazón, en mi mente, lo amo, pero también tengo un problema en que aún soy tentado con mi pecado. Yo creo que cada uno de ustedes, como lo habíamos hablado en un video pasado, sabe que tiene una lucha constante en su corazón. Aún tengas miles de años en el Evangelio, usando una hipérbole meramente, aunque tengas mucho tiempo en Cristo, aún estás luchando con tu pecado. Ahora, ¿qué pasa? Pablo lo dice en el versículo 1. Por lo tanto, porque Dios ha provisto a Cristo, porque Dios ha enviado a Cristo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Estás luchando con tu pecado. Muchas veces podríamos estar dudando de nuestra salvación, dudando de la obra de Dios en nuestros corazones. Pudiéramos, al ver nuestro estado actual, al ver que muchas veces cuando pecamos o somos tentados a pecar, nos sentimos condenados, nos sentimos no aceptados delante de Dios, nos sentimos rechazados. Pero el día de hoy, como el Señor ha hablado a mi propio corazón de alguien que lucha con su pecado, quiero decirte algo. No hay condenación para ti si estás en Cristo. Si tienes una batalla en contra del pecado, si estás luchando contra tu pecado, déjame decirte algo, no hay una condenación más para ti. Esto no quiere decir que si tú estás pecando a diestra y siniestra, sin temor, sin arrepentimiento, sin dolor en tu corazón, esto no es para ti. Esto es para aquel que realmente ha nacido de nuevo y tiene un dolor en su corazón por pecar en contra de su buen Dios. Esto es para ti que eres un cristiano que está luchando con su naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo sabes que tú eres un cristiano en este caso? Porque estás luchando contra tu pecado. Si tú no luchas, si pecas y te cubres bajo el pretexto de que Dios es amor, Dios es gracia, no hay problema, Dios me perdona, eso es un falso evangelio. Es un evangelio a medias, es un evangelio, no el evangelio bíblico. El evangelio bíblico sí nos dice que Dios nos ama y que Él nos perdona, pero que nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva motivación, nuevos afectos y también dolor a causa de pecar en contra de nuestro Dios. Si tú no sientes este dolor, déjame decirte que es un buen día para que pongas tu esperanza en Cristo. Quizás has vivido una vida religiosa siendo un cristiano, cristiana nominal, pero no has nacido de nuevo en tu corazón. Si sigues pecando sin sentir profundo arrepentimiento, sin sentir dolor por lo que le has hecho a Dios, afligiendo su corazón, afligiendo al Espíritu Santo, hoy es el día para que puedas poner tu esperanza en Cristo y para que puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. Pero si tú eres creyente y estás luchando con tu pecado, déjame decirte algo, no hay condenación para ti. Por consiguiente, por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios no tiene nada en contra de ti. Él no encuentra ninguna falta en ti. Dios no encuentra algo para castigarte, porque lo que Dios ha castigado ha sido en Cristo Jesús. Lo que
El castigo que tú merecías lo he descargado por Cristo. Eso no quiere decir que Dios no nos va a disciplinar. Eso es otra cosa muy diferente. Dios nos disciplina para nuestro bien, pero Dios no te va a castigar por tu pecado, porque ya lo castigó en Cristo Jesús. Lo que Dios usa es la disciplina, pero no el castigo. Dios ya no te va a condenar en el infierno. Ya no hay condenación para ti. Ya no hay condenación si estás en Cristo. Pero si estás en Cristo, si has confiado en Él, como aquel que te puede salvar, como aquel que te puede redimir, como aquel que te puede dar la gracia para ser perdonado y justificado delante de Él. Para ti ya no hay condenación. Algunos cristianos, mis hermanos, piensan que si pecan, vuelven a estar en condenación. Incluso se piensa muchas veces que se puede perder otra vez la salvación si pecamos otra vez. Esto es en el caso de la iglesia de Roma, por ejemplo, y algunas partes del protestantismo. Pero si esto fuera verdad, entonces los cristianos siempre estaríamos entrando y saliendo de la condenación, ganando y perdiendo nuestra salvación. No, si tú estás en Cristo, tú tienes una salvación segura en Él. Esto Pablo lo dice más adelante en Romanos, en este mismo capítulo. Pablo dice en Romanos capítulo 30, y a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, esos también glorificó. Dios, si tú eres llamado, justificado, tú eres glorificado. Tu salvación es segura en Cristo, no por lo que tú haces, sino por lo que tú eres en Cristo. Así que este pasaje quiere decir que no hay condenación más para nosotros. El gran predicador galés Martin Lloyd-Jones decía que la mayor parte de nuestros problemas se deben a que no damos importancia a la verdad que contiene Romanos capítulo 8, versículo 1. Él dice algo: ¿qué pasa si se nos olvida que ya no hay condenación para nosotros? Mi pregunta para ti es: ¿qué pasa? Y me gustaría leerte en los comentarios. ¿Qué sucede cuando olvidamos el Evangelio? ¿Qué sucede en nuestros corazones? ¿Qué empieza a suceder cuando olvidamos que ya no hay condenación en Cristo Jesús? ¿Qué pasa cuando olvidamos que hemos sido perdonados y reconciliados con Dios? Quiero leerte en los comentarios. ¿Qué pasa cuando olvidamos esa verdad importante en nuestras vidas? ¿Hacia dónde corremos? ¿En qué ponemos nuestra esperanza? Dice Mayer, dice, vivimos preocupados y ansiosos. Exactamente. Vivimos preocupados por si Dios nos ama, porque, híjole, ya dije, pensé algo en mi mente que está mal. Híjole, ¿Dios me amará? ¿Seré aceptado por Dios o tendré que hacer algo más para que Dios me acepte? Y vives ansioso, exactamente, hermana. Vives ansioso. Vives ansioso porque no sabes o estás seguro del amor de Dios. Sientes que eres un hijo bastardo. Ya no te sientes parte del reino de Dios. No te sientes parte de la comunidad de creyentes. Sadai dice, nos volvemos culpables, exactamente. Sentimos culpa en nuestros corazones, sentimos que hay un constante reclamo de Dios señalando nuestro pecado. Hey, tú eres un pecador, ya no eres parte de mi familia, ya no eres parte de ya no eres mi hijo. Sin embargo, esto es una mentira, que nuestros corazones pecadores, unido a los susurros de Satanás, nos hacen creer que verdaderamente cuando luchamos con el pecado, y por eso inicié con esta pregunta: ¿qué pasa cuando estamos dudosos de nuestra salvación? Porque estamos luchando, porque estamos pecando, porque fíjense, el cristiano peca, no vive practicando el pecado, pero suele pecar, suele caer en incredulidad, incluso a veces codiciar algo, odiar a alguien. ¿Qué pasa con eso? Jackie aquí dice que intentamos controlar nuestra salvación, vivimos como huérfanos, exactamente. Tratamos de ganar nuestra salvación, Jackie. Si peco en la mañana, trato de que todo en el día sean buenas obras, no por agradecimiento a Dios, no por mi nueva naturaleza, sino que trato de recompensar lo que he pecado con mis buenas obras. En lugar de ir a Cristo y decir: Señor, he pecado, perdóname y ayúdame a vivir para tu gloria, pero no pensemos que podemos ganar nuestra salvación haciendo más buenas obras de tal manera que podamos equilibrar la balanza. En lo absoluto.
Nuestra confianza no está en qué tan buenas obras podemos hacer para ganar la salvación de Dios. Nuestras obras no son para salvación. Nuestras obras son un producto, un resultado de nuestra salvación. Eso es muy diferente. Mateo dice que empezamos a sentir dudas. Por tu acento, Mateo, creo que eres argentino. Sentís dudas. Sentimos dudas del amor de Dios. Sentimos dudas de la aceptación que tenemos en Cristo. Y empezamos, Mateo, entonces, a buscar nuestra aprobación en las personas, ¿no es cierto? Empezamos a buscar nuestra aprobación en otros, empezamos a buscar nuestra aprobación en lo bueno que las personas dicen que somos, en lo inteligentes, en lo hermosos, en lo sabios, y empezamos a traer o querer tener la confianza de los seres humanos cuando perdemos nuestra confianza segura en Cristo Jesús. Paula dice que sentimos angustia, exactamente, sentimos qué pasará con nosotros, ¿no es cierto? Dice Brenda que es un dardo que el diablo lanza día a día para perder nuestra identidad en Cristo, exactamente, es algo con lo que constantemente estamos luchando. Nicolás dice, nadie va al Padre si no es por mi voluntad, eso lo decía Cristo exactamente, mi hermano. Así que, fíjense, este texto es tan precioso para nuestras vidas. Y dice Martin Lloyd-Jones, la mayoría de nuestros problemas, de esos problemas que acabas de escribir, se debe a que olvidamos la verdad de este versículo. Y fíjense lo que dice Martin Lloyd-Jones en su comentario a los Romanos. Dice, la diferencia que existe entre un incrédulo que peca y un cristiano que peca, fíjense cuál es la diferencia. Es la diferencia que existe entre un hombre que quebranta las leyes del Estado y un esposo que ha hecho algo que no debería haber hecho en su relación con su esposa. Este hombre no está quebrantando la ley, sino que está hiriendo el corazón de su esposa. Esta es la diferencia. Ya no es un asunto legal, sino que tiene que ver con una relación personal y con el amor. El hombre no deja de ser el esposo legalmente en ese caso. La ley no tiene nada que ver en el asunto. En un sentido, ahora es algo mucho peor que una condenación legal. Prefiero quebrantar una ley que herir a alguien a quien amo, dice Lloyd-Jones. Has pecado, por supuesto, pero has pecado contra el amor, así que puedes y debes sentirte avergonzado, pero no debes sentirte condenado, porque eso sería volver a colocarte bajo la ley. ¡Wow! Qué importante entender esta ilustración, mis hermanos. Qué preciosa ilustración. Nos ayuda mucho a entender esta situación, Martin Lloyd-Jones. Fíjense, mis hermanos, nosotros pecamos en contra de Dios, pero ahora ya no estamos asustados por el terror del infierno o porque Dios nos debe de rechazar. Si estás en Cristo Jesús, deberías sentirte avergonzado por tu pecado. Eso no lo ponemos en tela de juicio. Lo que estamos diciendo es que si estás pecando, si estás luchando con el pecado, deberías pedirle al Señor que en arrepentimiento y fe y confianza tú puedas ser renovado y transformado para no volver a pecar. Pero ya no debes de temer por la condenación. El cristiano ya no obedece a Dios por la condenación. Gracias al Evangelio obedecemos por el agradecimiento. Obedecemos por el amor profundo que se nos ha dado. Y esta ilustración del esposo y la esposa nos ayuda mucho. Nosotros no engañamos a nuestra esposa o esposo por temor a las consecuencias. Me va a gritar, me va a decir algo. No engañamos a nuestro cónyuge principalmente por temor a lastimar su corazón. Porque nos ha dado un amor tan precioso que no podemos defraudarlo. No por el temor al castigo, sino por temor a perder esa relación preciosa. ¿Cómo podemos fallarle a un amor como el de nuestras esposas? Aún más, ¿cómo podemos herir el corazón de Dios al pecar deliberadamente? Eso es muy diferente. El incrédulo que peca por temor al castigo y el creyente que lucha con su pecado y suele caer en pecado porque ha herido el corazón de Dios, ha herido el corazón del Padre, ha afligido el corazón de Dios, ha entristecido al Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer después de haber escuchado esto? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiero que por último pongas atención en lo que dice Pablo, no Pablo, alguien que escribió Hebreos, que no sabemos quién es con precisión, pero dice el versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas,
sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. Fíjense, hermanos, hoy solamente hemos visto el versículo 1 de Romanos 8. Romanos 8 es un tesoro, es un cofre con infinitas joyas y piedras preciosas. Por último, mi hermano, quiero que consideres este texto de Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Cristo sabe tus debilidades. Cristo conoce tus temores. Cristo conoce tus tentaciones, porque Cristo las experimentó, pero Él nunca cayó en esas tentaciones. Él sabe lo que estás pasando. Él conoce lo que estás viviendo. Y es por eso que, como Él sabe lo que vivimos, lo que sentimos, podemos hoy confiadamente entrar, ¿no? Es muy difícil a veces hablar con la persona que más ama de tus luchas por temor a que te rechace. Y sin duda no te va a rechazar si verdaderamente te ama. Pero aún con más confianza, hermanos, podemos hoy venir a Dios. No confiados en nosotros, sino confiados en lo que Cristo hizo. Porque Cristo nos entiende. Y aún más que eso, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por esta naturaleza y la mató en la cruz del Calvario. Y un día la terminará para siempre cuando Él venga por segunda vez. Pero por lo tanto, por lo mientras, entre el ya y el todavía no, podemos venir con confianza. Podemos venir confiadamente al del trono para hallar misericordia y pedirle al Señor que nos ayude a luchar con nuestro pecado y que cada día, hermanos, nos ayude a odiarlo más, nos ayude a pedirle las fuerzas para no caer más en estos pecados. Decía Charles Spurgeon, el cristiano peca aún y aunque no es perfecto, desea ser perfecto. No somos perfectos, mis hermanos, pero deseamos esa perfección. Y esa perfección es gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros y ahora estamos en Cristo. Y por la obra del Espíritu Santo podemos vivir en una novedad de vida. Y esta perfección llegará cuando Cristo venga por segunda vez. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes. Ojalá esta meditación les pueda ayudar y pueda ayudar sobre todo, no solamente a darles más información, sino a ayudar a sus almas y a su lucha con el pecado. Nos vemos en una próxima ocasión en Teología.